Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a convertir en fracción estos números que están aquí, que son números decimales 0.35, 0.35 con una rayita encima del 3 y del 5, 0.35 con una rayita encima del 5 únicamente, aquí encima del 3 y del 5, aquí encima del 5 y acá no existe ninguna rayita. Estos números decimales tienen unos nombres particulares. El primero es un número decimal finito, porque hasta ahí llega 0,35, hasta ahí llega. Los siguientes números serían 000. Por aquí, el 0,35 con una rayita arriba es un número que se llama decimal infinito periódico puro. ¿Y qué significa? Que después, que esto que está aquí es un periodo periódico puro. Esto se llama periodo, lo que significa que después de aquí, pues, existe otro número 35 y luego 35 y luego 35, es decir, que se repite ese periodo 35, lo que significa que sería 0,35, 35, 35, 35. Y luego tenemos un decimal finito periódico, decimal infinito periódico mixto. Se diferencia del periódico puro porque este periódico puro, a partir de la coma decimal, nace el periodo. En cambio, el periódico mixto, después de la coma decimal, hay cantidades que corresponden a algo que se llama antiperiodo. En este caso, el 3 sería el antiperiodo y el periodo sería 5, lo que significa que este número sería 0,35555555555. No se repite el 3 con el 5. Aquí sí se repite el 3 con el 5 y aquí solo llega hasta allí el 0,35 porque es un decimal finito. Muy bien, vamos a recordar esto de los decimales. Entonces, los decimales son finitos, decimales finitos o pueden ser infinitos. Los decimales finitos, por ejemplo, 3 sobre 10 es una fracción, es un decimal finito, 3 sobre 10. Un decimal, los decimales infinitos pueden ser periódicos puros, periódicos mixtos o pueden ser no periódicos. Los decimales periódicos puros y periódicos mixtos corresponden a los números racionales y los no periódicos corresponden a los números irracionales, están constituidos por el número pi, por el número e, el número de Euler, por el número áureo y por todas las raíces inexactas. Y seguramente usted se preguntará, ingeniero Cox, ¿y las raíces exactas dónde están? A ver, raíz de 4 es 2. ¿Y dónde corresponde el número, la raíz de 4, 2? Corresponde a un número natural. Bien, bueno, en este caso estamos hablando de los números decimales, tener en cuenta entonces lo siguiente, pueden ser finitos o pueden ser infinitos. Los infinitos, a su vez, pueden ser periódicos puros, periódicos mixtos y no periódicos. En este caso, un periódico puro, 3 sobre 9, es decir, 0,3333 punto suspensivo, se puede escribir como 0,3 y una rayita arriba. Es un periódico puro. Luego 3 sobre 90 corresponde a 0,033. Entonces sería 0,03. Aquí tenemos un periódico mixto. Después de la coma decimal no está el periodo, está otra cantidad que sería el antiperiodo. Y luego aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos esto que sería el periodo, lo que significa que sería 3333 hasta el infinito. Muy bien. Con esto que hemos recordado respecto de los decimales, ahora sí vamos a trabajar en estos 3 ejercicios que se encuentran aquí. Para convertir en fracción cada uno de estos números, lo primero que tenemos que hacer es identificar. Cuando me dicen convierta en fracción un número decimal, lo primero que tengo que identificar es si es un decimal finito, si es que no tiene rayita, arriba es decimal finito. Si tiene rayita que afecta a todo, a un grupo, a todas las cantidades que están después de la coma decimal, es un periódico puro. Y si después de la coma decimal está un número o dos números o tres números y luego está una cantidad o dos cantidades o tres cifras con la rayita, significa que eso es el periodo. Entonces sería un periódico mixto en este caso. Entonces ahora sí, vamos a resolver estos ejercicios. Vamos a convertir 0,35 en fracción. Entonces, ojo, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Es identificar si este número que voy a trabajar es decimal finito, es infinito, periódico puro o es periódico mixto. En este caso, no tiene rayita, es un número decimal finito y existe una regla
para convertir ese número decimal finito en fracción. En este caso, esta sería la regla. Aquí tenemos una fracción, aquí está la línea de fracción, arriba estaría lo que vamos a colocar en el numerador, abajo lo que vamos a colocar en el denominador. Entonces aquí la instrucción dice, la regla dice que se escribe la cantidad sin la coma, es decir, vamos a escribir 0.35 o simplemente vamos a escribir 35. En la parte del denominador vamos a escribir el número 1 y este número 1 estará acompañado de tantos ceros como cifras decimales existan. Entonces la pregunta es, ¿cuántos decimales están aquí después de la coma? Hay 2. Por lo tanto, se escribe el 1 y se acompaña de tantos ceros como cifras decimales. En este caso, la fracción es 35 sobre 100. Si quisiera demostrar eso, pues utilizaría la calculadora y divido 35 para 100 y eso es 0.35. No hay más cantidades, aquí 0.35, ¿correcto? Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Me piden convertir en fracción. Como dije al inicio, lo primero que tengo que identificar es si el número que voy a convertir en fracción es decimal finito, es periódico puro o es periódico mixto. En este caso, este es el número que vamos a convertir, 0.35 con una rayita aquí. Entonces, lo que significa que esto es un periodo que nace a partir de la coma decimal. Entonces, se trata de un número, un decimal infinito periódico puro. Por lo tanto, esta es otra regla muy distinta de la que acabamos de aplicar acá. Esta es otra regla y aquí dice pues que en el numerador se escribe la cantidad sin la coma menos la cantidad entera. A ver, procesemos esa información. La cantidad sin la coma sería 0.35, pero solo voy a escribir 35 y aquí dice menos, es decir, signo menos, menos que la cantidad entera. ¿Qué número está aquí? Si estuviera un 5, pues escribiera ese número 5. Si estuviera, aquí está, es el 0, por lo tanto, aquí voy a escribir el número 0, ¿correcto? La cantidad sin la coma, 35, es decir, 0,35, pero solo escribo 35 menos la parte entera o la cantidad entera que es 0, y esto se divide para tantos 9 como cifras tenga el periodo. Entonces, ¿cuántas cifras tiene el periodo aquí? Tiene 2 cifras, por lo tanto, vamos a escribir 2 nueves. Si el periodo tuviera 3 cifras, escribiremos 3 números 9. Si el periodo tuviera una sola cifra, vamos a dividir para un solo 9. Entonces, obviamente aquí tenemos que seguir trabajando esto. Vamos a tener que escribir de la siguiente manera. Bueno, hay que realizar las operaciones indicadas. Eso es lo que hay que hacer aquí. Entonces sería pues en este caso que 35 menos 0 sigue siendo 35 para escribirlo paso a paso. Y pues en la parte de abajo tendríamos el 99. Esa es la fracción. Si quisiera comprobar, utilizaría la calculadora y digo 35 dividido para, 35, ¿sí? 35 dividido para 99. Esto es 0,35, 35, 35, 35, 35, porque se repite ese periodo, 0,35, 35, 35. Ahora bien, hemos resuelto este segundo ejercicio. Vamos con el tercero. 0,3 y 0,35, pero solo el 5 tiene una rayita. ¿Qué es esto? Se trata de un decimal infinito periódico mixto. ¿Y cómo identifico el periódico mixto del periódico puro? Que después de la coma decimal hay una cantidad, 1 o 2 o 3 cifras que no forman parte del periodo. Una cosa también muy importante, después de la coma decimal, aquellas cantidades o aquellas cifras, que puede ser 1, 2 o 3 cifras, que no tengan la rayita, se llaman antiperiodo. Y las cantidades, la cifra 1, 2 o 3 cifras, las cifras que sean, que estén allí con la rayita, se llaman el periodo. Ya lo habíamos indicado acá. Entonces, aquí no hay antiperiodo. Aquí sí, lo que está después de la coma decimal y no es periodo, se llama antiperiodo. ¿Y cuál es el periodo? Es lo que está con la rayita en la parte de arriba. Muy bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar si es finito, si es periódico puro o si es periódico mixto. Con esa identificación, pues usted aplica esto. Si es finito, pues aplica este criterio acá, si es periódico puro, o aplica este criterio de aquí, si es decimal, infinito, periódico mixto. En este caso, aquí está la fracción que corresponde, o esta sería la regla.
se escribe la cantidad sin la coma, es decir, 0,35. En este caso solo escribiré 35. Y aquí, en forma muy evidente, dice menos la cantidad sin el periodo. A ver, hemos hablado que este es el periodo, entonces la cantidad sin el periodo sería 0,3. Si aquí estuviera un número, otro número por decir 5, la cantidad sin el periodo sería 53, pero aquí está el 0, sería 0,3 o simplemente menos 3, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Menos 0,3 o simplemente 3. Y vamos a dividir para tantos 9 como cifras tenga el periodo. Entonces, ¿cuántas cifras tiene el periodo? El periodo tiene una cifra, por lo tanto voy a escribir un 9, porque vamos a dividir para tantos 9 como cifras tenga el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? Una cifra corresponde un 9. Y tantos ceros como cifras tenga el antiperiodo. ¿Cuántas cifras tiene el antiperiodo? Tiene una cifra, por lo tanto un 0. Si tuviera dos cifras, serían dos ceros. Entonces aquí, obviamente, esto hay que simplificar, hay que realizar las operaciones indicadas. Entonces quedaría de la siguiente manera: 35 menos 3, eso es 32, y lo vamos a dividir para 90. Esa es la fracción. Puedo simplificar, obviamente, mitad 16, mitad 45, y ver si se puede simplificar entre el 16 y el 45, pero bueno, le voy a dejar allí. O le puedo simplificar. Voy a comprobar que 32 dividido para 90, eso es 0,35, 0,3 y luego 5, 5, 5, 5, porque el periodo solo es 5 y se repite una sola vez. 0,3, 5, 5, 5, 5. Bueno, aquí pues yo creo que aquí es una obligación simplificar. Es obvio simplificar sin que me lo diga el profesor. Si es posible simplificar, tengo y debo hacerlo. La mitad de 16 de 32 es 16 y la mitad de 90 es 45. Por lo tanto, entre 16 y 45, pues aquí hay mitad, acá hay tercera, quinta por aquí, pero por acá no hay. Entonces, por lo tanto, hasta allí llegaría. La fracción sería, en este caso, la fracción sería pues 16, 16 sobre 45, eso sería. Ahora, queremos comprobar, pero ya estamos seguros que 32 para 90 era ese número, pues lo comprobamos. 16 dividido para 45, 16 dividido para 45, vamos a ver cuál es el resultado. 0,35555. Obviamente tenía que dar lo mismo, ¿sí? Y de esta manera hemos aplicado estos tres criterios para convertir un decimal finito a fracción, un decimal infinito periódico puro a fracción, un decimal infinito periódico mixto a fracción. Pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de matemáticas, pues estoy seguro que serán de utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.